muy importante que la entendamos para que podamos alcanzar las promesas de Dios en relación a su poder obrando en nuestras vidas, obrando en nuestros cuerpos. Damas y caballeros, usted sabe que a Jesús básicamente fue muy aceptado por la población en muchos sectores, pero bastante rechazado dentro de lo que era el núcleo religioso de la época. Y a Jesús, básicamente los religiosos de la élite del templo lo rechazaban, no querían saber nada con la persona de Jesús. Pero en cierta ocasión, como nos pasa a todos, viste que muchas veces atravesamos momentos que tal vez todo marcha bien. Y bueno, Jesús básicamente no es un tema que nosotros querramos abarcar. Pero cuando atravesamos un momento difícil, quizás a ese Jesús que nos predicaban, al que tanto nosotros rechazábamos, en ese momento de necesidad, de aflicción, de desconcierto, es allí donde nos recordamos las palabras de muchos que nos decían: acércate a Cristo, Él tiene el poder para transformar lo que para el hombre es imposible, para Él es posible, solo en Él hay salvación. Y bueno, en el contexto de esto, la Biblia dice que había un principal de la sinagoga llamado Jairo. Ustedes, ya les dije, por supuesto, dentro de lo que era el núcleo principal de la élite del templo, básicamente Jesús era algo que ellos no querían reconocer que era Dios, y mucho menos que su poder fluía de Dios. De hecho, ellos decían en ciertas ocasiones que el poder que fluía en Jesús no era provocado por Dios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Pero ante una necesidad tremenda en la vida de este muchacho o de este principal de la sinagoga llamado Jairo, su hija estaba agonizando. Y él se recordó no solamente de las veces que le quisieron hablar de Jesús, sino de los milagros que se oían que Jesús hacía. Y en ese momento él dejó a un lado su autosuficiencia, porque ya su hija agonizaba, ya no había ninguna chance, no había ninguna oportunidad para que su hija pudiera experimentar la sanidad. Y él va en busca de Jesús. Él se humilla y le dice: Señor, acompáñame, mi hija está agonizando. Jesús. Y ese es el amor de... ¿Cuántos agradecen el amor de Dios? A ver, levánteme la mano los que agradecen el amor de Dios. Jesús podría haberle dicho a Jairo: ahora venís. Ahora ya yo no echo fuera las enfermedades y los demonios en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús podría haberle dicho así, ¿sí o no? Ahora que venís de necesidad. Pero gloria a Dios que Jesús no actúa como quizás actuaríamos muchos de nosotros. Jesús no es resentido. Jesús, al revés, aprovecha cada oportunidad que nosotros le damos para que Él opere en nuestra vida, para Él manifestarse con su poder, con su gracia, con su favor, con su omnipotencia. No importa cuántas veces le rechazamos, a Dios le importa cuántas veces nosotros le podemos abrir el corazón. Una oportunidad que le demos, Él se va a manifestar. Y cuando Él se manifieste, toda nuestra vida va a cambiar para siempre. Jesús en ese mismo momento no le dice: ay, ahora te acordaste de mí. No, le dice: vamos. Y cuando va en camino hacia la casa de Jairo, su hija estaba agonizando. En el camino se encuentra una mujer con un flujo de sangre. Ya le he contado yo la historia. Jesús hace un milagro glorioso con aquella mujer con un flujo de sangre que ella padecía desde hacía 12 años. Y cuando ya este hombre, yo me imagino que se habrá inspirado, porque ya iba confiando en que Jesús podía hacer el milagro que él necesitaba en la vida de su hija. Pero mientras iban de camino, él puede contemplar un milagro en vivo y en directo. Yo creo que su fe, ¿qué hizo en ese momento? Se fortaleció. Pero mire lo que pasó. En el versículo 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Es decir, su papá fue en busca de un milagro de sanidad. Pero ahora
lo que ese hombre necesitaba era un milagro de resurrección. Escuchen lo que le estoy diciendo porque esto es poderoso. Nosotros contemplamos el poder de Dios de acuerdo a la magnitud del problema que tenemos enfrente. ¿Sí o no? Nosotros decimos, bueno, el Señor quizás tiene poder para sanar una osteoporosis, pero no tiene poder para sanar un cáncer grado 5. ¿Sí o no? Y a veces nosotros nos quedamos allí. Bueno, yo creo que Dios puede sanar un cáncer, pero de allí a que el Señor tenga poder para resucitar a alguien que acaba de morir, y yo creo que eso ya no. ¿Sí o no? Pero Jesús dijo, yo no solamente soy tu sanador, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, esto es algo glorioso porque acá tenemos que ver el mundo espiritual. ¿Están listos? ¿Están listos? Jesús va y claramente si Jesús hacía un milagro en ese principal de la sinagoga, ese principal de la sinagoga, por supuesto que ya no tenía ya no podía decir que el poder que emanaba Jesús era de Satanás. Y claramente él podía llevar su testimonio, que ya no era lo que Jesús hacía en la multitud, sino que fue algo totalmente directo con su familia, en este caso con su hija, y claramente podía causar una revolución en el liderazgo religioso de la élite en el templo, ¿sí o no? Entonces, allí aparece Satanás ahora. No molestes más al maestro. Es decir, ya se comienza a gestar un movimiento demoníaco para que Jesús no llegue a donde está la niña. Por eso que uno tiene que conocer el mundo espiritual. Por allí nosotros venimos y decimos, yo vengo y creo que Dios puede hacer un milagro, yo creo que Dios puede sanar, yo creo que Dios puede restaurar. Y en ese momento en que nosotros decimos, yo creo, la situación se pone más grave. ¿Y qué hace mucha gente? Entonces ya. Porque nosotros pensamos que en el momento en que creemos, la solución se va a poner rápidamente saludable. No. Ante ese cuadro, Jesús, mira lo que le contesta. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Ok, entonces, pastor, ¿qué debemos hacer cuando yo vengo en busca de un milagro, vengo en busca del poder de Dios manifestándose en mi casa, en mi familia, en mi vida, y la situación después que se ora, lejos de ponerse mejor, se pone peor? Jesús le dijo, cree solamente, y escuchen esto, solamente, solamente. Es decir, no dejes que tu mente se divida, porque esa es la palabra duda. Duda es estar envuelto entre dos pensamientos. ¿Lo hará o no lo hará? Y la Biblia dice en Santiago, no piense el que duda que recibirá cosa alguna del Señor. La fe no es la duda no es la especulación de lo que Dios puede hacer. La fe no es la especulación de lo que Dios puede hacer. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo creo que en Él hay poder para sanar, hay poder para restaurar, hay poder para resucitar muertos también. Ese es nuestro Dios. La fe no es navegar entre dos aguas mentales, no. Es tener una convicción del poder de Dios. Jesús se da vuelta y le dice, le está enseñando. ¿Qué es lo que le está enseñando Jesús al principal de la sinagoga? A saber cómo moverse en medio de la realización del milagro que le espera. Esto está poderoso. ¿Entendieron lo que le acabo de soltar, verdad? Hay gente que no sabe moverse, entonces ante el primer obstáculo que se le presenta en el camino hacia la realización de esos milagros, ya se dan por vencidos, ya desisten, ya Dios no quiere, ya Dios no puede hacerlo. ¿Se entiende? No.
Tienes que fortalecerte mentalmente y espiritualmente. Si tú le crees a Dios, párate en esa dirección. Señor, si está enfermo, yo creo que tú puedes sanarlo en el nombre de Cristo. Y te paras en esa dirección. Si este hombre hubiese hecho caso omiso a las palabras de Jesús, hubiese dicho, ya está, Señor, ya está. Lo que podrías haber hecho ya no se puede, porque ya mi hija no necesita sanidad. Ya está, murió. Sin embargo, Jesús le dice, hey, no temas. Dos cosas importantes. ¿Están listos? No temas y cree solamente. Es decir, no le des lugar al miedo, porque el miedo se concentra en lo que Satanás puede hacer. La fe se concentra en lo que Dios puede hacer. En la Biblia el término no temas aparece 366 veces, porque Dios tiene un no temas para tu vida para cada día del año. Ahora, mire todo lo que comenzó a ocurrir aquí. Yo por eso le dije que lo que uno ve aquí tiene que ponerle un lente espiritual para que usted vea cuántos obstáculos Satanás comienza a poner en el camino para que Jesús no llegue a donde está la niña. Y escuchen esto, en primera instancia se reúnen personas que van a comerle la cabeza al papá que fue en busca del milagro. Dijo, ya no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Como diciendo, quizás tiene poder para sanar, pero no para resucitar. Así que ya no lo molestes más. Sigue diciendo, no temas, cree solamente. Y ahí viene Jesús, escuchen esto, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Qué hace Jesús ahora? Jesús va camino hacia el milagro de resurrección, pero ya no va con cualquier persona que le esté. Conéctate con gente para milagros de esa dimensión. Conéctate con gente que crea como tú y que anhele ver el milagro como tú. Deshazte de las personas que están llenas de duda, que lo único que van a hacer es contaminarte la fe. O sea, cuando vas camino hacia un milagro tan glorioso como el que esta niña necesitaba, tú no te puedes rodear de gente que sea una piedra en el zapato, que estén todo el tiempo diciéndote lo peor y queriendo que tú te resignes a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Entonces Jesús ahora comienza a seleccionar personas. Por eso que la Biblia dice, donde hay 2 o 3 de acuerdo, todo lo que pidan al Padre les será hecho. ¿Sabe por qué mucha gente no puede ver ese poder de Dios manifestándose? Porque a la hora de ponerse de acuerdo se busca gente que no están en la misma dimensión de fe que ellos. Hay gente que es envidiosa y capaz que vos te le decís, mira, vení, ponete de acuerdo conmigo, y mientras vos quizás con la boca te esté diciendo amén, amén, pero por dentro está diciendo ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Sí o no? Por ejemplo, si hay un solo soltero y hay 3 solteras de acuerdo y las 3 están enamoradas del mismo chico y una le dice, vamos a orar para que Dios le toque el corazón y se case conmigo, y la otra dice, amén, 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 que se case conmigo. ¿Sí o no? Entonces vos tenés que saber con quién te vas a juntar. Imagínese que Jesús hubiese dicho en ese momento, Tomás, vamos, acompáñame, Tomás, vamos. No, Tomás era discípulo de él, sí, pero tenía ciertos tipos o sea, no, todavía no había madurado en la fe. Tomás tenía la filosofía de ver para creer. Pero la Biblia claramente nos enseña que la fe no es ver para creer, es creer para ver. Y no permitió que nadie les siguiese, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho.
Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Diga conmigo: lenguaje de fe. Vamos, ayúdeme, a ver. A ver, cree solamente, conéctate con gente correcta y ahora utilizar un lenguaje de fe. ¿Por qué? Porque Jesús nunca dijo la niña está muerta. Dijo duerme. El lenguaje de fe llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Pero no porque tengamos no porque tengamos una mentalidad positiva y que hagamos declaraciones positivas. No. Porque la fe tiene una convicción que para Dios nada es imposible. Y la Biblia claramente dice en el libro de Proverbios que el poder de la vida y de la muerte está en la boca, y el que la ama comerá de sus frutos. Por eso Jesús no se pone de acuerdo con lo que Satanás quería que él se pusiera de acuerdo. Satanás quería que de la boca de Jesús saliera la palabra muerte, porque eso es lo que había logrado poner en la vida de todos los que estaban alrededor de la niña. Y esa palabra muerte había causado ¿qué? Dolor, llanto, tristeza, desesperanza. Pero Jesús se para firme y dice: la niña no está muerta, ella duerme. Escuchen, esto es un lenguaje de fe glorioso. Pero mira lo que pasó ahora. Ahora los mismos que hasta hace un segundo lloraban y alborotaban y se lamentaban, ahora cambiaron el chip y ahora dicen: no, el lamento, el llanto no ha cambiado a este hombre, no lo ha hecho desistir. Ya le mandamos personas adelante para que directamente no llegase acá. Eso no lo pudo detener. Llegó hasta acá. Ahora le comenzamos a armar un ambiente de desolación para que el hombre desista y entonces se envuelva en ese sentir de toda esa muchedumbre que estaba ahí. Sin embargo, no lo hemos podido detener. En la tercera estrategia de Satanás: bueno, ahora burlémonos de él. Los mismos que hasta hace 5 segundos estaban lamentando y llorando, ahora se burlaban. Porque hay gente que cuando más cerca estás de ver la gloria de Dios en tu vida, se va a intentar burlar de tu fe para que tú desistas. Pero ¿sabes qué? No le hagas caso. Porque los que hoy se burlan de tu fe, mañana tendrán que reconocer que Dios es poderoso, glorioso, majestuoso. Y escuchen lo que pasó. A Jesús nada lo detenía y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos. Damas y caballeros, no pretendas ver un milagro de Dios rodeándote de gente quejona y burlona. Ellos son los que te dicen: dale, tenés que ser realista, asumí. No, pero que fui a la iglesia y el pastor predicó un mensaje de fe, predicó un mensaje que me inspiró. Yo creo que mi matrimonio no se va a morir, Dios lo va a restaurar. Yo creo que mi padre, que mi hijo no se va a morir, Dios lo va a sanar. Dale, seguramente que después te quiso sacar plata ese, ¿verdad? ¿De dónde? Argentino. Hey, estaba pensando en el mundial. ¿Sí o no? Pero esto es lo que quiero sembrar en tu corazón hoy. Dios conoce por la situación que estás atravesando. Y hoy día Dios te dice: cree solamente. No dejes que tu entorno incrédulo, que tu entorno burlesco apague o eche a ver por la borda lo que yo quiero hacer en tu vida. Te dice el Señor: concéntrate en mi poder y no serás avergonzado. Concéntrate en mi gracia, concéntrate en Cristo Jesús y verás que Dios no te va a dejar perecer. Y escuche lo que pasó. Y dice que echó afuera a todos y tomó, ¿a quién tomó? Diga conmigo: al padre y a la madre y a los que estaban con él, y entró donde la niña. Jesús se deshizo ¿de quién? De todos los que en primera instancia decían: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Se deshizo de todos, porque no solamente caminaban esos 3 discípulos que él escogió con él, 12 caminaban con él.
Sin embargo, de esos 12, no todos estaban en la misma dimensión de ¿qué? De fe. Por ende, ¿qué tomó? A 3. Y después dijo, a ver, ¿a quién más puedo tomar para entrar a donde está la niña, pero que tenga la misma fe que yo? ¿Y quién sino papá y mamá? Papá, mamá, Jesús y los 3 discípulos. ¿Cuánto habían? 6 personas allí. Y mire lo que pasó. Y tomando a la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y escuchen, ¿se burlaban de él? Sí. ¿Se espantaban? ¿Hacían caso burlesco de él? Sí. Pero ¿qué pasó con esos que hasta hace 5 minutos se burlaban? Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que no supiese nadie y dijo que se le diese de comer. Los que hoy se burlan de ti quedarán espantados al ver el milagro de Dios realizado en tu vida. Yo quiero invitarte en esta mañana a que tomemos un tiempo de oración, porque estoy seguro que Dios no solamente va a sanar los cuerpos enfermos, Dios va a resucitar aquellas cosas que nosotros pensamos que ya no tienen vida. Dios puede resucitar el amor en un matrimonio que quizás está al borde del precipicio, quizás han venido atravesando momentos críticos, duros, han surgido cosas y ambos han pensado que la solución se encuentra en dividirse, en divorciarse. Pero Dios te dice, yo soy el Dios que restaura. Pero que para mí es imposible, yo creo que ya no hay solución. Yo creo que mi familia está ya deteriorada, ya creo que nada ni nadie la puede restaurar. Quizás para tu mente sea algo imposible, pero para Dios todo es posible. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y que podamos en esta mañana decirle, Señor, te amo. Si alguien me ayuda con el piano, si alguien me ayuda a ver con algo, para que podamos nosotros agradecerle a Dios. Señor, te damos gracias por ser tan bueno, por ser tan benigno, por ser tan benévolo. Yo no sé por qué situación tú puedas estar atravesando, pero de algo estoy seguro, que Dios te dice lo mismo que le dijo a aquel principal de la sinagoga: cree solamente. Y si tú estás atravesando por alguna enfermedad, o si quizás alguien de tu casa está atravesando por alguna enfermedad, quizás alguien que tú conoces, yo quiero invitarte a que pases para aquí adelante. Permíteme orar por ti, así como Francesca hace un par de años atrás vino y la presentamos a Dios y le creímos a Dios, y hoy, años después, ella es un testimonio vivo de lo que Dios hizo y hace. Yo te invito a que vengas para aquí adelante. Voy a orar por sanidad. Voy a orar para que Dios haga un milagro en tu vida. Voy a orar para que su gracia se manifieste.